Llegué tarde a casa y encontré a mi esposa parada junto a la puerta con una maleta. Me dijo, te dejo por alguien que realmente importa. Se me cayó el corazón cuando le advertí que irse significaba el final. Ella sonrió con burla y dijo, lo nuestro terminó hace meses. Se alejó, así que me aseguré de que nunca me olvidara. Pero antes de comenzar, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Y nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, entremos en la historia de hoy. El viento de noviembre calaba a través de la chamarra de Enrique Rosas mientras metía su camioneta en la entrada de su casa. Le dolían los hombros por las 8 horas de transportar carga en el patio de maniobras, tenía los músculos tensos y protestando con cada giro del volante. El reloj del tablero marcaba las 9:47 de la noche, más tarde de lo que había prometido. Pero el envío se había retrasado y alguien tenía que quedarse. Ese alguien siempre era él. Apagó el motor y se sentó en el repentino silencio, viendo cómo su aliento empañaba el parabrisas. La casa se veía mal. Le tomó un momento entender por qué. La luz del pórtico estaba encendida. Lorena nunca la dejaba encendida cuando él trabajaba hasta tarde. Ella decía que desperdiciaba electricidad y que los vecinos pensarían que estaban presumiendo. Enrique había dejado de discutir sobre eso hace años, de la misma manera que había dejado de discutir sobre la mayoría de las cosas. El matrimonio era hacer concesiones. Su padre le había dicho una vez, elige tus batallas. Agarró su termo y su lonchera del asiento del pasajero, cada movimiento era deliberado. El frío se había asentado en sus articulaciones, haciéndolo sentir mayor de 34 años. Adentro estaría caliente. Lorena probablemente ya estaría dormida, acurrucada en su lado de la cama con su teléfono cargando en el buró. Los escalones de la entrada crujieron bajo sus botas. Había tenido la intención de arreglar eso desde hacía meses. Enrique giró su llave en la cerradura y empujó la puerta para abrirla. Lorena estaba de pie en la entrada, a contraluz de la lámpara de la sala. Llevaba pantalones de mezclilla y el suéter azul que él le había comprado la Navidad pasada, el que ella decía que la hacía ver deslavada, pero que usaba de todos modos cuando quería sentirse arreglada. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo, tensa y severa. A sus pies había una maleta gris con ruedas, la mediana que habían usado para la boda de su hermana hace 2 años. Le temblaban las manos, pero su rostro parecía tallado en piedra. Ensayado. Me voy, dijo ella. Sin preámbulos. Sin suavizar la conversación. Enrique dejó su termo en la mesita junto a la puerta. Su lonchera le siguió. No apartó los ojos de ella. ¿Te vas?, repitió. No era una pregunta. Encontré a alguien que realmente está ahí para mí. Las palabras salieron apresuradas, a la defensiva, como si hubiera estado preparándose para este momento y necesitara sacarlo todo antes de perder el valor. Alguien que saca tiempo, que no me trata como una segunda opción. La casa estaba demasiado silenciosa. El refrigerador zumbaba en la cocina. Afuera, un coche pasó por la calle Morelos, sus faros bañando brevemente las ventanas con cortinas. Enrique se desabrochó la chamarra lentamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Importa? Sí. Ella miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. 3 meses. 3 meses. Enrique dejó que eso se asimilara. 3 meses de ella llegando a casa con esa sonrisa tensa, afirmando que había tenido un turno largo en el hospital. 3 meses de ella inclinando su teléfono lejos cuando enviaba mensajes de texto. 3 meses de ella alejándose cuando él intentaba tomar su mano. 3 meses de él notándolo pero sin decir nada, esperando estar equivocado. ¿Quién es él?, preguntó Enrique, con voz inexpresiva. Eso no. ¿Quién es él, Lorena? Ella se estremeció ante el filo en su tono. Alguien que me ve. ¿Que me valora? Enrique dobló su chamarra sobre el respaldo de la silla, tomándose su tiempo. Cuando la miró de nuevo, algo había cambiado en su expresión. Algo más frío. Si cruzas esa puerta esta noche, dijo en voz baja, no hay vuelta atrás.
Lorena soltó una risa burlona, pero el sonido salió ahogado. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Que ni siquiera lo intentó. Hemos terminado desde hace meses, Enrique. Simplemente no lo viste. O tal vez lo hiciste, y estabas demasiado ocupado con tu precioso trabajo para que te importara. Trabajé para mantener esta casa, dijo él. Para mantener el seguro que pagó tus préstamos estudiantiles, para mantener las luces encendidas y comida en el refrigerador. Yo también trabajo, medio tiempo, interrumpió ella. Por elección. Hablamos de eso. Dijiste que querías tiempo para averiguar qué querías hacer después. Lo averigüé, respondió ella bruscamente, agarrando el asa de su maleta. Quiero a alguien que esté presente, que no trate nuestro matrimonio como otro pendiente en su lista de tareas. Enrique se quedó allí, 1,80 m de músculo cansado y manos callosas, viendo a la mujer con la que se había casado prepararse para dejarlo. Pensó en detenerla, pensó en pedirle que esperara, que hablaran, que lo intentaran. En cambio, se hizo a un lado. Vete, dijo. Lorena lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. Por solo un segundo, la incertidumbre parpadeó en su rostro como si hubiera esperado que él luchara más fuerte, que suplicara. Cuando no lo hizo, agarró su maleta y abrió la puerta de un tirón. El aire frío entró de golpe, trayendo el olor a nieve inminente. Ella se detuvo en el umbral. Volveré por el resto de mis cosas la próxima semana. No, dijo Enrique, no lo harás. Ella se giró, la confusión reemplazando el enojo. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Lo que no te llevaste esta noche se queda aquí. Después de que presente la demanda, puedes hacer que tu abogado contacte al mío para recuperar tus cosas. ¿Demanda? Su voz subió de tono. Estás siendo dramático. Me engañaste, dijo Enrique, cada palabra precisa y medida. Planeaste esto. Empacaste tu maleta. Ensayaste tus líneas. Esto no fue un momento de debilidad. Lorena, esto fue calculado. Ahora lárgate. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Luego su rostro se endureció de nuevo, esa máscara ensayada volviendo a su lugar. Bien. Que sea a tu manera. Salió caminando. Enrique esperó hasta que ella arrastró su maleta por los escalones de la entrada, hasta que escuchó la puerta del coche cerrarse y el motor arrancar. Entonces cerró la puerta. El cerrojo hizo clic en su lugar con un sonido definitivo. Su mano no tembló. Enrique permaneció en la entrada durante mucho tiempo después de que las luces traseras de ella desaparecieran por la calle Morelos. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, pero también más clara de alguna manera, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado de repente. Caminó por las habitaciones lentamente, catalogando los cambios. La sala parecía casi igual a primera vista, pero la foto enmarcada de su boda había desaparecido de la repisa. También la foto de su viaje a Mazatlán, aquella en la que estaban en la playa al atardecer, con la cabeza de ella sobre el hombro de él. El librero tenía huecos donde solían estar sus libros de bolsillo. En la cocina, faltaba su taza de café favorita, la de tamaño grande con el asa astillada que ella había insistido en conservar. Los imanes de poesía en el refrigerador habían sido reorganizados en una sola línea, lo siento, no lo siento. Enrique la miró por un momento, luego barrió los imanes a la basura. La recámara era peor. Su lado del closet estaba vacío, con los ganchos de alambre oscilando ligeramente por el aire de la rejilla de calefacción. El cajón donde guardaba sus joyas estaba abierto, limpio excepto por un solo broche de arete que había rodado hacia la esquina. Abrió el buró de su lado, vacío. Incluso se había llevado el cargador del teléfono. Enrique se sentó en el borde de la cama, los resortes crujieron bajo su peso. 12 años. Se habían conocido en la universidad, se casaron a los 22, construyeron esta vida juntos, o eso pensaba él. Esperó a que la emoción lo golpeara, el coraje, el dolor, el impulso desesperado de llamarla y rogarle que reconsiderara. No llegó. En cambio, sintió una extraña claridad, como si hubiera estado caminando a través de la niebla durante meses, y de repente ésta se hubiera disipado,
revelando el paisaje por el que se había estado moviendo todo el tiempo. Las noches que ella había comenzado a trabajar hasta tarde. La forma en que había comenzado a ofrecerse para turnos extra en el hospital a pesar de que había estado tratando de reducirlos. La ropa nueva que había comprado y luego escondido en el fondo del closet. La forma en que había cambiado la contraseña de su teléfono e inclinado la pantalla lejos cuando él pasaba. Él lo había notado. Alguna parte de él lo había sabido. Simplemente no había querido creerlo. Enrique se levantó y caminó hacia la cocina, con sus botas de trabajo pesadas sobre el piso de madera. El reloj digital del microondas marcaba las 10:23 de la noche. En el cajón junto a la estufa, encontró un bloc de notas y una pluma. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían comido 1000 veces, discutido sobre dinero, planeado vacaciones que nunca tomaron, y comenzó a escribir. Fechas primero. ¿Cuándo había comenzado el cambio? Julio, pensó, tal vez finales de junio. Ella había ido a un picnic del trabajo sin él. Dijo que era solo para el personal y que él se aburriría. Había vuelto a casa diferente de alguna manera, más brillante, con más energía de la que le había visto en años. Anotó los cambios de turno, la nueva membresía del gimnasio que había comprado en agosto pero nunca usó. La forma en que había comenzado a peinarse y maquillarse antes de dirigirse a lo que afirmaba eran turnos nocturnos. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Enrique mantenía registros meticulosos, un hábito adquirido al ver a su madre ahogarse en deudas después de que su padre se fuera. Anotó los cargos que había notado pero no cuestionado, cenas en restaurantes al otro lado de la ciudad, una estancia en un hotel que ella había justificado como una conferencia de trabajo, compras en gasolineras en lugares donde no tenía razón para estar. La evidencia había estado allí todo el tiempo. Él simplemente había sido demasiado confiado, o estaba demasiado cansado, o le disgustaba demasiado el conflicto para confrontarlo. Ya no más. Para cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana de la cocina, Enrique había llenado 6 páginas. Le dolía la mano de escribir y su café se había enfriado en la taza, pero la cronología estaba completa. 3 meses de engaño, expuestos en un cuidadoso orden. Dejó la pluma y se frotó los ojos. Su turno en el patio de maniobras comenzaba en 4 horas, pero hoy no iría. Tenía otro trabajo que hacer. Enrique se levantó, haciendo crujir las articulaciones, y caminó hacia la sala. El iPad compartido estaba en la mesa de centro donde Lorena siempre lo dejaba, con la pantalla oscura. Lo tomó y lo encendió. La contraseña de la tableta seguía siendo la misma, su aniversario de bodas, que ahora se sentía como una ironía particularmente cruel. La pantalla se iluminó, mostrando su página de inicio con sus ordenadas filas de aplicaciones. Enrique abrió la aplicación de mensajería. Ella no había cerrado sesión. El primer hilo de conversación que llamó su atención estaba etiquetado como FT. Lo tocó. Los mensajes llenaron la pantalla. Semanas de ellos. Íntimos, casuales, planes mundanos para verse. Quejas sobre sus respectivos cónyuges. Fotos que Enrique no quería ver pero se obligó a mirar de todos modos. Tadeo Medina. Ese era su nombre. Enrique se desplazó por los mensajes, con el rostro inexpresivo. La aventura no era dramática ni apasionada. Era descuidada, conveniente. Lorena quejándose de los horarios de Enrique. Tadeo coincidiendo en que ella merecía algo mejor. Discusiones sobre verse en un motel barato junto a la carretera. Bromas sobre verse a escondidas. Había un historial de videollamadas. Docenas de ellas, todas durante las horas en que Enrique había estado en el trabajo. Siguió desplazándose hacia atrás, encontrando el primer mensaje. 23 de junio. Ella había enviado, gracias por escuchar hoy. Realmente necesitaba eso. Su respuesta, cuando quieras. Sabes dónde encontrarme. Bastante inocente. Pero Enrique podía ver cómo había evolucionado. El cambio gradual de amistoso a coqueto y luego a explícito. Apretó la mandíbula. Abrió la aplicación de fotos. Lorena tenía miles de fotos guardadas, organizadas en álbumes. Encontró el etiquetado Verano 2024.
Había fotos de Tadeo, un hombre de unos 30 y tantos años con poco cabello y una barriga blanda, usando uniformes de mantenimiento en la mayoría de las tomas. Nada especial, nada por lo que valiera la pena destruir un matrimonio. Pero ese no era el punto, ¿verdad? Nunca lo fue. Enrique tomó capturas de pantalla de todo lo relevante. Los mensajes, los registros de llamadas, las fotos. Los subió a una cuenta segura en la nube y luego se envió copias por correo electrónico a sí mismo. Luego encontró el perfil de Tadeo en los contactos de Lorena. El hombre había puesto su nombre completo, empleador y dirección particular. Trabajaba en mantenimiento en el Hospital General de San Nicolás, el mismo hospital donde Lorena trabajaba medio tiempo en el departamento de facturación. Y según su perfil público en redes sociales, que Enrique encontró tras una búsqueda rápida, Tadeo Medina estaba casado, lo había estado por 15 años, y tenía 3 hijos. Enrique se recostó contra los cojines del sofá, con la tableta descansando sobre sus rodillas. Algo se asentó dentro de él entonces. No era ira. Había esperado sentir ira. Ni siquiera dolor, aunque eso vivía en algún lugar más profundo, enterrado bajo capas de practicidad y autopreservación. Lo que sentía era finalidad. El matrimonio había terminado. Había terminado probablemente mucho antes de anoche. Había estado viviendo en el fantasma de algo que ya había muerto. Pero a diferencia de Lorena, él no iba a simplemente alejarse y esperar que las cosas funcionaran. No iba a dejarse expuesto y vulnerable mientras ella y su novio casado averiguaban su siguiente paso. Enrique había visto a su madre tratar de ser amable en su divorcio, la vio confiar en que su padre haría lo correcto, dividiría las cosas justamente, honraría sus acuerdos. Su padre se había llevado todo lo que pudo y la dejó con deudas y promesas vacías. Enrique tenía 12 años, parado en su casa embargada mientras su madre lloraba en la recámara principal vacía. Se había prometido a sí mismo entonces que nunca estaría tan desprevenido, tan vulnerable, tan estúpido. Se levantó y caminó hacia la oficina en casa, la recámara de visitas que convirtieron en un espacio de trabajo. Su archivero estaba en la esquina, organizado y etiquetado. Sacó la carpeta marcada como documentos importantes, acta de matrimonio, pólizas de seguro, las escrituras de la casa, que estaba solo a su nombre porque la había comprado 2 años antes de casarse y nunca habían llegado a agregarla a ella. Estados de cuenta bancarios que mostraban sus ingresos y las ganancias de medio tiempo de ella, los documentos del préstamo de su deuda estudiantil, que él había firmado como aval y estado pagando durante 7 años. Todo lo que necesitaba. Enrique agarró su teléfono y abrió su navegador. Buscó abogados de divorcio en San Nicolás. Aparecieron 3 resultados. Eliminó uno inmediatamente, demasiado pequeño, recién salido de la Facultad de Derecho. El segundo tenía reseñas decentes, pero parecía especializarse en divorcios colaborativos. La tercera se llamaba licenciada Juana Carrillo. Su sitio web era profesional y directo. Listaba casos de infidelidad como una especialidad y tenía reputación de representación agresiva. Enrique llamó a su despacho. El mensaje automatizado decía que abrían a las 8 de la mañana. Miró el reloj, 6:45. Hizo café y esperó. A las 8:02, contestó una mujer. Despacho Jurídico Carrillo. Habla Rebeca. Necesito agendar una consulta con la licenciada Carrillo, dijo Enrique. ¿Es con respecto a un divorcio? Por supuesto. Tenemos un espacio esta tarde a las 2 o el jueves por la mañana a las 9. Esta tarde funciona. ¿Y su nombre? Enrique Rosas. Perfecto. Señor Rosas, lo anoto para las 2 de la tarde de hoy. Por favor traiga cualquier documentación relevante, registros financieros, evidencia de comunicación, cualquier cosa relacionada con los bienes conyugales. Lo haré. Gracias. Enrique terminó la llamada y miró alrededor de la casa. Todo estaba ordenado, organizado. Lorena siempre había bromeado diciendo que él era obsesivo con mantener las cosas limpias. Era una broma con filo, una crítica envuelta en humor. Ahora, estaba agradecido por el hábito. Pasó la mañana organizando su evidencia, imprimió las capturas de pantalla de la tableta,
compiló estados financieros y creó un documento cronológico que exponía la aventura de Lorena en términos claros y sin emociones. Para cuando salió hacia el despacho de la abogada, tenía todo en un folder color manila, indexado y listo. Juana Carrillo era una mujer de unos 50 años con mechones grises en el cabello y ojos agudos detrás de lentes rectangulares. Su apretón de manos fue firme. Señor Rosas, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Cuénteme qué lo trae por aquí. Enrique puso el folder sobre su escritorio. Mi esposa me dejó anoche por otro hombre. Ha estado teniendo una aventura durante 3 meses. El hombre está casado. Tengo pruebas. Carrillo abrió el folder y comenzó a leer el contenido. Su expresión no cambió, pero Enrique vio que sus cejas se alzaban ligeramente cuando llegó a las capturas de pantalla de los mensajes. Esto es minucioso, dijo después de varios minutos. Muy completo. Guíeme a través de los hechos. Enrique lo hizo. Mantuvo su voz nivelada, objetiva. Reportó los eventos como si estuviera presentando un reporte de incidente en el trabajo. Sin emoción, solo detalles. Cuando terminó, Carrillo se recostó en su silla. En el estado de Chihuahua existe el divorcio incausado, señor Rosas, pero la evidencia de adulterio aún puede impactar la división de bienes y, en algunos casos, la compensación económica. Dado que tiene documentación clara de la aventura de su esposa, y dado que la pareja de la aventura también está casada, hizo una pausa, golpeando una pluma contra su escritorio, esto podría complicarse si la cónyuge de él se entera y decide emprender acciones legales por su cuenta. Entiendo. ¿Quiere buscar un divorcio por culpa basado en adulterio? Quiero lo que sea que proteja mis bienes y asegure una ruptura limpia, dijo Enrique. No quiero que esto se alargue. No quiero darle oportunidades para complicar las cosas o intentar reconciliarse. Carrillo lo estudió. ¿Estás seguro de que la reconciliación está fuera de la mesa? Completamente seguro. Bien. La incertidumbre hace que estos procesos sean mucho más difíciles. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. La casa está solo a su nombre. Dijo que la compró antes del matrimonio. Nunca la agregó a las escrituras. Eso simplifica las cosas. ¿Qué hay de otros activos? ¿Cuentas conjuntas? Una cuenta de cheques conjunta. La mayor parte del dinero en ella proviene de mis ingresos. Puedo proporcionar registros de depósito. Repasaron todo. Los coches, su camioneta estaba pagada y a su nombre, el sedán de ella tenía 3 años restantes en un crédito que ambos firmaron. Afores, deudas de tarjetas de crédito, los muebles. Después de 1 hora, Carrillo dejó su pluma. Puedo tener la demanda inicial lista para el final del día hábil del viernes, dijo. Dada la evidencia y las circunstancias, confío en que podemos proteger sus intereses. El proceso tomará varios meses, pero podemos solicitar una audiencia acelerada dada la infidelidad documentada. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 4 meses típicamente. Podría ser más largo si ella impugna, pero... Carrillo miró el folder de nuevo. Con esta evidencia, no la veo peleando demasiado fuerte. Su abogado le aconsejará llegar a un acuerdo. Enrique asintió. Hágalo. Necesitaré un anticipo. ¿Cuánto? Ella nombró una cifra. Era sustancial, pero Enrique había estado ahorrando durante años. Preparándose para emergencias. Esto calificaba. Transferiré los fondos hoy, dijo. Se dieron la mano de nuevo. Cuando Enrique se giró para irse, Carrillo habló. Señor Rosas, un consejo. Él miró hacia atrás. Su esposa intentará contactarlo cuando reciba los papeles. Tal vez antes. Querrá hablar, explicar, posiblemente reconciliarse. Es común. La expresión de Carrillo era amable pero firme. No responda. Dirija toda comunicación a través de mí. Cualquier cosa que le diga puede ser usada en el proceso, y las conversaciones emocionales rara vez ayudan a su caso. Entendido, dijo Enrique. Eso no será un problema.
Y no lo sería. Lo que sea que hubiera sentido por Lorena se había endurecido en algo más frío durante esas horas de la madrugada en la mesa de la cocina. Ella había tomado su decisión. Ahora él estaba tomando la suya. 2 días después de que Lorena se fuera, comenzaron las llamadas. La primera llegó el martes por la tarde mientras Enrique estaba en el trabajo. Había regresado a su turno esa mañana, agradecido por el trabajo físico que mantenía su mente ocupada, cargando tarimas, verificando inventario, firmando envíos. Era un trabajo mecánico y repetitivo que le permitía funcionar en piloto automático mientras sus pensamientos se agitaban en otro lugar. Su teléfono vibró en su bolsillo. El nombre de Lorena apareció en la pantalla. Rechazó la llamada y volvió al trabajo. Ella llamó de nuevo 1 hora más tarde. Luego otra vez esa noche. Para el miércoles, había dejado 4 correos de voz. Enrique los borró sin escuchar. El jueves, intentó un enfoque diferente. Apareció un mensaje de texto: necesitamos hablar de esto como adultos. Enrique lo miró por un momento, luego bloqueó su número. Fiel a su palabra, Juana Carrillo tuvo los papeles del divorcio listos para el viernes por la tarde. Enrique los recogió de su despacho camino a casa desde el trabajo, el sobremanila pesado en sus manos. Estos serán notificados el lunes por la mañana, le dijo Carrillo. He arreglado un servicio profesional en la dirección que proporcionó. Ella tendrá que firmar de recibido. Lorena se estaba quedando en unos departamentos en el lado sur de la ciudad, un edificio insulso de 2 pisos con fachada barata y un estacionamiento agrietado. Enrique había encontrado la dirección con bastante facilidad. Ella había publicado una foto en redes sociales de su nuevo comienzo, olvidando que su cuenta seguía siendo pública. ¿Qué pasa después de que sea notificada?, preguntó Enrique. Tendrá un plazo legal para responder. Dada la evidencia, espero que su abogado me contacte relativamente rápido para discutir los términos del acuerdo. Carrillo se ajustó los lentes. Mientras tanto, documente todo. Cualquier contacto que ella intente, cualquier cambio en las cuentas conjuntas, cualquier cosa que pueda ser relevante. Lo haré. Enrique condujo a casa a través del tráfico del viernes por la tarde, con el sobre en el asiento del copiloto. El clima se había vuelto más frío, amenazando con la primera nevada real de la temporada. La calefacción de su camioneta traqueteaba, otra reparación que seguía posponiendo. La casa se sentía enorme cuando abrió la puerta principal. Siempre había pensado que era del tamaño adecuado para 2 personas, tal vez incluso pequeña cuando hablaban de tener hijos algún día. Ahora resonaba el eco. Enrique pidió comida para llevar, pollo agridulce del restaurante en la calle del Río, y comió solo en la mesa de la cocina mientras revisaba las noticias locales en su teléfono. Cosas normales, reuniones del municipio, una nueva cafetería abriendo en el centro, resultados de fútbol local. Su vida estaba implosionando y el mundo simplemente seguía girando. Después de cenar, limpió la cocina con el mismo cuidado metódico que aplicaba a todo. Lavó los platos, limpió la barra, sacó la basura. La rutina ayudaba. La estructura ayudaba. Su madre llamó cuando estaba terminando. Hola, mi hijo, dijo ella cuando él contestó. Solo reportándome. ¿Cómo estás? Diana Rosas vivía 2 horas de distancia en Chihuahua capital, en una casa pequeña que había logrado comprar después de años de trabajar turnos dobles en el asilo de ancianos. Había reconstruido su vida después de que su padre se fuera, pero le había tomado una década y le había costado su salud de formas que aún preocupaban a Enrique. Estoy bien, mamá, dijo, colocando el teléfono entre su hombro y oreja mientras doblaba el trapo de cocina. ¿No te oyes bien? ¿Qué pasa? Había planeado esperar antes de contarle. Dejar que el proceso de divorcio comenzara. Evitar preocuparla innecesariamente. Pero su madre tenía un sexto sentido para sus estados de ánimo, perfeccionado por años de ser madre soltera e hipervigilancia. Lorena se fue, dijo simplemente. Silencio en el otro extremo. Luego, ¿cuándo? El lunes por la noche. Enrique. La voz de su madre se quebró ligeramente. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? Ha estado viendo a alguien más.
Solicité el divorcio ayer. Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Diana habló de nuevo, su voz era más dura. ¡Qué bueno! Enrique parpadeó. ¿Qué? Dije que bueno. Si te engañó, entonces estás haciendo lo correcto. No lo alargues. No intentes arreglar lo que ella rompió. Protégete. Una risa amarga. Aprende de mis errores. Mamá, lo digo en serio. Tu padre me dio largas durante 2 años después de que me enteré de su primera aventura. Prometió que había terminado. Juró que había cambiado. Le creí porque pensé que eso es lo que se suponía que debía hacer. Perdonar. Dar segundas oportunidades. Su voz se volvió tranquila. Todo lo que hizo fue darle tiempo para ocultar bienes y armar su caso. Para cuando finalmente presenté la demanda, había limpiado la mitad de nuestros ahorros y convencido a su abogado de que yo era la inestable. Enrique se apoyó contra la barra. Conocía los trazos generales del divorcio de sus padres, pero su madre rara vez hablaba de los detalles. No cometeré ese error, dijo. Sé que no lo harás. Eres más listo de lo que yo fui. Más preparado. Suspiró. ¿Tienes un buen abogado? Sí. ¿Pruebas? De sobra. Entonces estarás bien. Dolerá como el infierno por un tiempo, pero estarás bien. Una pausa. ¿Necesitas que vaya para allá? No, estoy bien. De verdad. Llámame si eso cambia. A cualquier hora. Lo haré. Gracias, mamá. Después de colgar, Enrique se paró en su cocina silenciosa y pensó en su padre. Roberto Rosas había sido un hombre encantador, rápido con una broma y generoso con dinero que no tenía. Enrique lo recordaba como alguien grandioso cuando él era pequeño, un hombre que podía arreglar cualquier cosa, que contaba historias increíbles, que prometía al mundo. Luego las promesas habían dejado de hacerse realidad. Las llegadas tarde, los gastos inexplicables, las peleas que comenzaban suaves y terminaban con portazos. Su madre llorando en el baño mientras Roberto ponía excusas. Enrique tenía 12 años cuando se separaron, 14 cuando el divorcio finalizó, lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando, demasiado joven para hacer algo al respecto. Había visto a su madre luchar, la vio trabajar casi hasta la muerte tratando de mantenerlos a flote, vio cómo embargaban la casa, cómo vendían sus cosas pieza por pieza para pagar las deudas que Roberto había dejado atrás. Y se había prometido a sí mismo, jurado por todo lo que tenía, que nunca estaría tan desprevenido, tan vulnerable. Por eso guardaba registros, por eso vivía por debajo de sus posibilidades y ahorraba agresivamente. Por eso había estudiado leyes en su tiempo libre y guardaba cada recibo, cada estado de cuenta, cada documento que algún día pudiera importar. Su amigo lo llamaba paranoico. Lorena lo había llamado controlador. Ahora eso iba a salvarlo. Enrique caminó a su oficina y sacó el folder que Carrillo le había dado. Dentro había copias de la demanda de divorcio, los resúmenes de evidencia, las declaraciones patrimoniales. Todo estaba en orden. El lunes por la mañana, Lorena sería notificada. El proceso comenzaría, y Enrique avanzaría un paso a la vez hasta estar libre de este desastre. No sentía satisfacción en ello, ningún triunfo, solo determinación. El lunes llegó con una lluvia helada que convirtió las calles de San Nicolás en pistas de patinaje. Enrique pidió el día en el trabajo, un día personal, algo que rara vez tomaba, y pasó la mañana mirando el reloj. El actuario estaba programado para llegar al departamento de Lorena a las 10 de la mañana. A las 10:47, Juana Carrillo llamó. Está hecho, dijo. Ha sido notificada. ¿Dijo algo? El actuario dijo que parecía confundida al principio, luego comenzó a llorar cuando se dio cuenta de que eran los papeles. Firmó y cerró la puerta. Enrique asimiló esto. ¿Qué pasa ahora? Esperamos su respuesta. Probablemente contratará a un abogado si no lo ha hecho ya. Espero escuchar de ellos dentro de 1 o 2 semanas. Está bien. Y señor Rosas, dijo ella,
puede que ella incremente sus intentos de contactarlo. Bloquéela en todo: teléfono, correo electrónico, redes sociales. Canalice cualquier comunicación necesaria solo a través de los abogados. Enrique ya había bloqueado su número, pero pasó la siguiente hora asegurando todo lo demás: Facebook, Instagram, filtros de correo electrónico. La eliminó de sus cuentas de streaming compartidas, cambió las contraseñas de cualquier cosa que hubieran compartido. Se sentía mezquino y vengativo. También se sentía necesario. A primera hora de la tarde, su teléfono comenzó a vibrar con llamadas de números que no reconocía. Dejó que todas fueran al buzón de voz. Las primeras eran de Lorena llorando, rogándole que contestara. Había pedido prestados teléfonos a amigos, a compañeros de trabajo, desesperada por atravesar sus bloqueos. Enrique borró los mensajes de voz y bloqueó esos números también. La última llamada ese día provino de un número con una alada diferente. Curioso, contestó. Enrique Rosas. La voz de un hombre, áspera y enojada. ¿Quién habla? Habla Tadeo Medina. Necesitas detener a tu abogado y parar esta locura. Enrique colgó. Sus manos estaban firmes, pero algo frío se asentó en su pecho. Así que Lorena había corrido hacia su amante, probablemente llorando sobre lo malo e irrazonable que estaba siendo Enrique, como ella cometió un error y quería arreglar las cosas, pero él ni siquiera le hablaba. El teléfono sonó de nuevo. El mismo número. Enrique lo rechazó y envió un mensaje de texto a Juana Carrillo: el amante acaba de llamarme. Tadeo Medina, tengo un número si lo necesita. La respuesta de ella llegó en minutos: no responda. Esto es bueno para nuestro caso. Muestra contacto continuo entre ellos. Guarde el registro de llamadas. Enrique tomó una captura de pantalla del historial de llamadas y se la envió por correo electrónico. Luego hizo la cena: pasta con salsa de frasco, simple y rápida, y comió mientras leía. Sin televisión, sin música, solo la quietud de la casa y el sonido de la lluvia helada contra las ventanas. Había esperado sentirse peor, esperaba que la soledad fuera aplastante, el silencio opresivo. En cambio, se sentía como un alivio. El chisme se extendió por San Nicolás de la forma en que todo lo hacía en los pueblos pequeños, no dramáticamente, pero inevitablemente. Comenzó con la hermana de Lorena. Elena siempre había sido la responsable en la familia de Lorena, 3 años mayor y perpetuamente exasperada por las decisiones de su hermana menor. Llamó a Enrique el martes por la noche. Me enteré, dijo sin preámbulos. Mamá me lo dijo. Enrique dejó la llave inglesa que había estado usando para apretar una bisagra suelta de la alacena. Está bien. ¿Es cierto lo de la aventura? Sí. Elena suspiró larga y pesadamente. Dios, es una idiota. Esa es una palabra para describirlo. Mira, no llamo para defenderla. Lo que hizo estuvo mal. Yo solo quería ver cómo estabas, asegurarme de que estás bien. La preocupación genuina en su voz lo sorprendió. Elena y él siempre se habían llevado lo suficientemente bien en las reuniones familiares, pero nunca habían sido cercanos. Ahí la llevo, dijo. Bien. Eso es bueno. Una pausa. Por si vale de algo, ella es un desastre. Apareció en mi casa ayer llorando, diciendo que había cometido un error. Que ni siquiera le hablas. No lo haré. Sí, le dije que necesita darte espacio. Que no puede hacer estallar su matrimonio y luego exigir que lo proceses a su ritmo. Otro suspiro. No se lo tomó bien. Se fue enojada. Aprecio que llamarás, Elena. Cuídate, Enrique. Mereces algo mejor que esto. Después de colgar, Enrique volvió a arreglar la alacena. Las pequeñas reparaciones alrededor de la casa lo ayudaban a concentrarse, le daban problemas concretos con soluciones claras. A diferencia de su matrimonio, que se había roto de formas que ni siquiera había entendido completamente hasta que fue demasiado tarde. Al día siguiente, se encontró con Tomás Flores en la ferretería. Tomás trabajaba en el hospital en mantenimiento de instalaciones. Había estado allí por 15 años.
Él y Enrique habían jugado en el mismo equipo de softball hace unos veranos, tomaban cervezas ocasionalmente después de los juegos. Enrique, dijo Tomás, bajando por el pasillo con un carrito lleno de botes de pintura. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo te trata la vida? La noticia se había extendido, aparentemente. Bien, dijo Enrique. Solo comprando unas cosas. Tomás miró a su alrededor, luego bajó la voz. Mira, no quiero chismear, pero se habla en el hospital sobre Lorena y Tadeo. La mandíbula de Enrique se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. Sí, la gente notó que él se estaba poniendo muy amistoso. Nada concreto, pero los rumores comenzaron hace meses. Tomás parecía incómodo. Debería haberte dicho algo, quiero decir. Pero no tenía pruebas, y no quería causar problemas si no era nada. No era nada. No, aparentemente no. Tomás cambió su peso. Por si vale de algo, la esposa de Tadeo se enteró. Alguien le mostró fotos de las redes sociales de Lorena. Ella y Tadeo en algún restaurante. Ella lo confrontó el fin de semana. Enrique asimiló esto. ¿Qué pasó? Él negó todo al principio, luego admitió una aventura emocional, pero juró que no pasó nada físico. Tomás resopló. Su esposa no se lo tragó. Se dice que lo corrió de la casa, pero él ha estado llamándola sin parar tratando de arreglarlo. Buena suerte con eso. Sí. Tomás hizo una pausa. Lo siento, carnal. No te merecías esto. No, coincidió Enrique. No me lo merecía. Se separaron y Enrique terminó sus compras con las palabras de Tomás resonando en su cabeza. Así que Tadeo había sido atrapado. Su vida cómoda interrumpida, y en lugar de apoyar a Lorena, había regresado arrastrándose con su esposa. Predecible. Para el final de la semana, Enrique había escuchado de 3 personas más. Un excompañero de trabajo, un vecino, una mujer de la iglesia a la que Lorena solía asistir. Todos ellos ofreciendo condolencias incómodas, compartiendo rumores que habían escuchado, preguntando si necesitaba algo. San Nicolás no era lo suficientemente grande para que los secretos duraran mucho. Las llamadas de Lorena se habían detenido, pero los mensajes continuaban. Ahora, llegaban por correo electrónico, notas largas e incoherentes que oscilaban salvajemente entre la autocompasión y la acusación. Enrique leyó la primera, luego configuró un filtro para reenviarlas automáticamente a Juana Carrillo sin leerlas. Está perdiendo el control, le dijo Carrillo durante su llamada de control semanal. Los correos electrónicos muestran una desesperación creciente. Esto es realmente útil para nuestro caso. Demuestra inestabilidad e impulsividad. ¿Su abogado se ha comunicado? Aún no. Puede que esté teniendo problemas para encontrar representación dadas las circunstancias. Nadie quiere tomar un caso tan claro contra una infidelidad documentada, o ella no puede costear uno. Carrillo hizo un sonido dubitativo. Posiblemente sus ingresos de medio tiempo no rindan mucho si está tratando de mantener su propio lugar y contratar un abogado. Enrique no sintió simpatía. Lorena había tomado sus decisiones. Ahora estaba viviendo con las consecuencias tal como él. La diferencia era que él se había preparado para esto. Ella no. 3 semanas después de haber presentado la demanda, Enrique llegó a casa del trabajo y encontró a alguien sentado en los escalones de su entrada. Lorena. Se puso de pie cuando la camioneta de él entró, con los brazos cruzados contra el frío de diciembre. Había perdido peso, notó él. Su rostro se veía demacrado, los ojos enrojecidos y hundidos. Enrique apagó el motor y se sentó por un momento, considerando sus opciones. Podía llamar a la policía. Ella no tenía derecho legal a estar aquí ahora que se había mudado. Podía documentar esto como acoso. En cambio, salió y caminó hacia la casa, llaves en mano. Enrique, por favor, dijo ella antes de que él llegara a los escalones. Solo necesito 5 minutos. No. Por favor. Necesito explicar. Lorena, necesitas irte. Su voz era plana, sin emociones.
Toda comunicación va a través de los abogados. Tú sabes esto. Él eligió a su familia. Soltó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Tadeo volvió con su esposa. Ni siquiera me hablaba más. Bloqueó mi número. Enrique se detuvo al pie de los escalones. Lo sé. Ella lo miró fijamente. ¿Lo sabías? Sabía qué tipo de hombre engaña con la esposa de otro, dijo con calma. No hacen sacrificios. Ponen excusas. El rostro de Lorena se arrugó. Se hundió de nuevo en el escalón, con los hombros temblando por los sollozos. Destruí todo por nada. Nuestro matrimonio, mi reputación, todo. ¿Y para qué? Por alguien que ni siquiera. Se interrumpió, llorando demasiado fuerte para continuar. Enrique la observó desapasionadamente. Parte de él, alguna parte distante y enterrada, sentía lástima por ella. Se veía genuinamente destruida, genuinamente arrepentida. Pero esa parte era muy pequeña, y no cambiaba nada. Necesitas irte, repitió. Cometí un error, dijo ella entre sollozos. El error más grande de mi vida. Fui egoísta y estúpida y te lastimé y lo siento tanto, tanto. Por favor, Enrique, por favor dame otra oportunidad. No. Te amo. No es cierto. Su voz cortó a través de las palabras de ella como hielo. Si me amaras, no habrías hecho esto. El amor no planea. El amor no miente por 3 meses. El amor no empaca una maleta y sale por la puerta. Estaba confundida. Era infeliz. Entonces debiste haber hablado conmigo. Ido a terapia, hecho literalmente cualquier cosa excepto follarte a alguien más. Ella se estremeció ante la grosería. Enrique nunca le decía palabrotas, se había enorgullecido de mantener las discusiones tranquilas. Había terminado de ser civilizado. Hiciste tu elección, continuó él. Querías a alguien que estuviera ahí para ti, que sacara tiempo para ti. Mientras yo estaba aquí todas las noches trabajando para mantener esta casa, para pagar nuestras cuentas, para construir nuestro futuro, y en lugar de apreciar eso, decidiste que no era suficiente. Lo sé. Lo sé. Sé que estuve mal. Lamentas que te atraparan. Lamentas que tu amante resultara ser exactamente tan inútil como sabía que sería. Lamentas que todos en el pueblo sepan lo que hiciste. Los ojos de Enrique eran duros. Pero no lo lamentas lo suficiente como para haberte detenido hace 3 meses. O hace 2 meses. O la semana pasada. Eso no es justo. ¿Justo? La risa de Enrique fue amarga. ¿Quieres hablar de justicia? Destruiste nuestro matrimonio, trataste de mantenerlo oculto, y solo viniste llorando de regreso cuando tu plan se desmoronó. Nada de esto ha sido justo, Lorena. Ella estaba sollozando abiertamente ahora. El rímel corría por sus mejillas. Por favor, Enrique, por favor. Haré cualquier cosa. Terapia, lo que quieras. Solo por favor no hagas esto. Ya está hecho. Lo hiciste cuando saliste por esa puerta. Sacó su teléfono. Estás invadiendo propiedad privada. Si no te has ido en 60 segundos, llamaré a la policía. ¿No lo harías? 55 segundos. Lorena se puso de pie sobre piernas temblorosas, su rostro una máscara de devastación e incredulidad. No puedo creer que estés siendo tan cruel. Cruel sería darte falsas esperanzas como tú me las diste a mí. Cruel sería mentirte durante meses mientras averiguaba si podía encontrar algo mejor. Estoy siendo honesto. Miró su teléfono. 40 segundos. Ella tropezó bajando los escalones, casi cayendo en el camino de entrada helado y resbaladizo. En su coche, se volvió. Este no eres tú, Enrique. Esta frialdad, este enojo, no es quien eres. Ya no sabes quién soy. Dejaste de saberlo hace meses cuando decidiste que no valía tu lealtad. Ella subió a su coche y se alejó, las llantas girando sobre el asfalto congelado.
Enrique esperó hasta que sus luces traseras desaparecieron, luego entró y cerró la puerta. Su mano estaba temblando ahora, la adrenalina de la confrontación disipándose, dejándolo vacío y cansado. Llamó a la línea de emergencia de Juana Carrillo y dejó un mensaje describiendo lo que había sucedido. Ella le devolvió la llamada en 20 minutos. Esa fue una violación de la orden de restricción que presentamos la semana pasada, dijo ella. Enrique se había olvidado de eso. La orden de no contacto que impedía a Lorena venir a su propiedad o lugar de trabajo. ¿Debería presentar una denuncia?, preguntó él. ¿Quiere hacerlo? ¿Quería? Complicaría las cosas, haría esto más sucio, pero también establecería un antecedente si ella intentaba esto de nuevo. Sí, dijo. Le ayudaré a presentarla mañana. Y Enrique, lo que le dijo fue duro, pero también fue cierto. No dude de sí mismo. No lo haré. Pero después de colgar, se sentó en su sala oscura durante mucho tiempo, repitiendo la conversación. Ella parecía rota, genuinamente destruida, y él no había sentido nada. Eso debería haberle molestado más de lo que lo hizo. La denuncia tomó 30 minutos para presentarse en la estación de San Nicolás. El oficial Reynoso, un hombre corpulento de unos 50 años que había ido a la secundaria con la madre de Enrique, tomó los detalles con eficiencia. ¿Ella no lo amenazó?, preguntó Reynoso, con la pluma sobre el formato. No, estaba llorando, pidiendo otra oportunidad. Pero hay una orden de no contacto vigente. Reynoso asintió. Añadiremos esto al expediente. Si aparece de nuevo, llame inmediatamente. No interactúe. No hable con ella. Solo llame. Entendido. Por si vale de algo, dijo Reynoso mientras Enrique se levantaba para irse. He visto muchas de estas situaciones. Las que terminan más limpias son aquellas donde las personas toman una decisión y se apegan a ella. Suena a que estás haciendo eso. Tratando de hacerlo. Diciembre se profundizó en un frío amargo. La primera gran tormenta de nieve golpeó 2 días antes de Navidad, arrojando 20 centímetros de nieve sobre San Nicolás y cerrando la mitad del pueblo. Enrique pasó la Navidad solo, lo cual había esperado. Su madre lo había invitado a Chihuahua, pero él declinó. Las carreteras estaban mal, y además, no tenía muchas ganas de celebrar. Pidió comida china y vio películas viejas. La misma rutina que habría seguido cualquier otra noche. Estuvo bien, mejor que bien, en realidad. Sin alegría forzada, sin fingir que todo estaba bien por el bien de la tradición familiar. Solo tranquilidad y paz y el conocimiento de que no le debía a nadie su energía emocional en este momento. El día después de Navidad, Juana Carrillo llamó. El abogado de Lorena finalmente hizo contacto, dijo ella. Un abogado de Monterrey llamado Roberto Barrios. ¿Qué dijo? Está solicitando una conferencia de conciliación. Quiere discutir los términos antes de ir a la corte. ¿Lo que significa? Significa que Lorena se ha dado cuenta de que no tiene influencia aquí y quiere negociar el mejor trato que pueda conseguir. El tono de Carrillo era satisfecho. Tenemos una reunión programada para el 10 de enero. Repasaré nuestras demandas de antemano, pero esencialmente, ella no obtiene nada de la casa, toma su propiedad personal y su crédito de auto, y dividimos cualquier deuda conjunta equitativamente basado en quien la incurrió. ¿Qué hay de la pensión? Dada la infidelidad documentada y la corta duración del matrimonio, creo que podemos evitar cualquier obligación de pensión compensatoria, pero veremos qué proponen. La conferencia de conciliación tuvo lugar en un edificio de oficinas insípido en las afueras de San Nicolás. Enrique se sentó en una sala de juntas con Juana Carrillo a un lado y una pila de documentos en una mesa frente a ellos. Lorena llegó 15 minutos tarde, luciendo peor de lo que lo había hecho en los escalones de su entrada. Su abogado, Roberto Barrios, era un hombre delgado con un traje barato y una energía nerviosa que sugería que sabía que estaba representando un caso perdido. Gracias a todos por venir, comenzó Barrios, arreglando papeles frente a él. Estamos aquí para discutir un acuerdo equitativo. No hay nada que discutir, interrumpió Carrillo suavemente. Los términos son claros. La señora
Rosas perdió sus derechos a la distribución equitativa cuando se involucró en adulterio y abandonó el hogar conyugal. Estamos dispuestos a permitirle tomar su propiedad personal y asumir la responsabilidad de su crédito de auto. Todo lo demás se queda con el señor Rosas. Barrios se erizó. Eso es difícilmente equitativo. La ley estatal establece claramente. La ley también permite considerar la causal de culpa, respondió Carrillo. Y tenemos documentación extensa de la aventura de la señora Rosas, que continuó incluso después de que ella dejara el hogar conyugal. Su conducta es indefendible. Lorena habló por primera vez, su voz pequeña. Enrique, por favor. Sé que me equivoqué, pero también ayudé a pagar cuentas. Yo trabajaba medio tiempo, dijo Enrique, sin mirarla. Por elección. La mayoría de nuestros ingresos provenía de mi trabajo. La mayoría de nuestros ahorros provenía de mi disciplina. Contribuiste, pero no equitativamente. Estábamos casados, dijo ella, comenzando a llorar. Se suponía que éramos un equipo. Lo éramos hasta que decidiste hacer equipo con alguien más. Barrios intervino. Señor Rosas, a pesar de las circunstancias de la separación, mi cliente tiene derecho a su parte justa de los bienes mancomunados. La casa se apreció en valor durante su matrimonio. La casa fue comprada antes del matrimonio y está únicamente a nombre del señor Rosas, dijo Carrillo. Cualquier plusvalía es propiedad separada bajo el régimen patrimonial. Fueron y vinieron durante 90 minutos. Barrios intentó varios ángulos: daño moral, la capacidad de ganancia reducida de Lorena, la duración del matrimonio. Carrillo derribó cada uno con precedentes legales y la evidencia de infidelidad. Finalmente, Barrios solicitó una conferencia privada con su cliente. Enrique y Carrillo salieron al pasillo. Van a llegar a un acuerdo, dijo Carrillo en voz baja. Él sabe que no puede ganar esto. Probablemente le esté diciendo ahora mismo que tomar el trato es su mejor opción. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, tal vez menos. Tomó 7. Barrios abrió la puerta de la sala de juntas, su expresión derrotada. Aceptaremos los términos. La señora Rosas tomará su propiedad personal, asumirá el crédito del auto y renunciará a cualquier reclamo sobre la casa u otros bienes. ¿Pensión?, preguntó Carrillo. Renuncia a ella. ¿Deuda? Ella asumirá la responsabilidad de sus préstamos estudiantiles. Las tarjetas de crédito conjuntas se dividirán según quien incurrió en los cargos, según su documentación. Carrillo asintió. Tendré el convenio redactado para el final de la semana. Podemos programar la audiencia final para febrero. Enrique miró a través de la puerta de la sala. Lorena estaba sentada con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. No sintió nada. Las semanas entre el acuerdo y la audiencia final pasaron en un extraño limbo. Enrique fue a trabajar, llegó a casa, mantuvo sus rutinas. Comenzó a correr de nuevo, algo que había dejado de lado durante el matrimonio, 5 kilómetros cada mañana antes de su turno, empujando a través del frío y la oscuridad. Ayudaba a despejar su cabeza. Sus compañeros de trabajo habían dejado de preguntar cómo estaba, lo cual era un alivio. La ola inicial de simpatía y preocupación había dado paso a la normalidad. La vida seguía adelante. Lorena intentó contactarlo una vez más a finales de enero. Un correo electrónico no reenviado a Carrillo porque provenía de una nueva dirección que Enrique aún no había filtrado. Asunto: por favor lee esto. Casi lo borró sin mirar. Casi. En cambio, lo abrió. Enrique. Sé que no quieres saber de mí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero necesito que entiendas algo. No me fui porque no fueras suficiente. Me fui porque estaba rota y fui estúpida. Y me convencí de que la felicidad era algo externo, algo que podía encontrar en la atención de otra persona. Tadeo fue un error. La aventura fue un error. Dejarte fue el error más grande de mi vida. Lo veo ahora. Veo lo que tenía y lo que tiré a la basura.
Cada día me despierto en ese departamento y recuerdo nuestra casa. Nuestra vida. La forma en que hacías café antes de que yo estuviera despierta. La forma en que arreglabas cosas sin que te lo pidieran. La forma en que eras firme y confiable y estabas presente incluso cuando me decía a mí misma que no lo estabas. Eras todo lo que necesitaba. Y fui demasiado egoísta para verlo. No espero perdón. No espero otra oportunidad. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Verdaderamente, profundamente lo siento. Espero que encuentres a alguien que te aprecie de la manera en que yo debí haberlo hecho. Lorena. Enrique lo leyó 2 veces. Luego cerró su laptop y salió a correr. Las palabras debieron haber significado algo. Debieron haber tocado alguna parte blanda restante de él que todavía se preocupaba por la mujer con la que se había casado. No lo hicieron. Las disculpas sin consecuencias eran solo palabras. Y las consecuencias de Lorena ya estaban establecidas. La audiencia final de divorcio tuvo lugar el 14 de febrero, día de San Valentín. La ironía no pasó desapercibida para Enrique. La sala del juzgado era pequeña, funcional. La jueza Patricia Morales presidía, una mujer de unos 60 años con cabello gris corto y una actitud sensata. La audiencia en sí fue breve. Carrillo presentó el convenio. Barrios confirmó la aceptación de los términos por parte de su cliente. La jueza revisó los documentos, hizo algunas preguntas aclaratorias y firmó el decreto. El vínculo matrimonial entre Enrique David Rosas y Lorena Ana Rosas queda por la presente disuelto, dijo la jueza Morales. Todos los términos del acuerdo se ingresan en el expediente y son legalmente vinculantes. Eso fue todo. 12 años de matrimonio terminaron en 15 minutos. Enrique se puso de pie, estrechó la mano de Juana Carrillo y salió del juzgado. Lorena estaba parada junto a su auto en el estacionamiento, llorando en silencio. Levantó la vista cuando él pasó, pero él no se detuvo. No quedaba nada por decir. La primavera llegó lentamente a San Nicolás. La nieve se derritió, revelando pasto café y escombros de invierno. Enrique pasó sus fines de semana limpiando el patio, podando ramas muertas, preparando las camas del jardín para plantar. Siempre había querido cultivar hortalizas, pero nunca había llegado a hacerlo durante el matrimonio. Lorena no había estado interesada y él lo había dejado pasar. Ahora pidió semillas en línea, tomates, chiles, calabacitas, construyó camas elevadas con madera que había comprado en la ferretería. Tomás Flores pasó un sábado por la tarde, trayendo cerveza y ofreciendo ayudar. «Se ve bien», dijo Tomás, inspeccionando las camas. «¿Sabes lo que estás haciendo?» «Aprendiendo sobre la marcha», respondió Enrique. Trabajaron en un cómodo silencio por un rato, colocando postes y atornillando tablas. El sol de primavera estaba cálido en la espalda de Enrique. La primera calidez real después de meses de frío. «Te ves mejor», dijo Tomás eventualmente. «¿Qué hace unos meses?» Enrique consideró esto. «Estoy mejor». «Bien». «Te lo mereces». Tomás dio un trago a su cerveza. «Por si vale de algo, la gente en el pueblo respeta cómo manejaste las cosas. Sin drama, sin venganza, simplemente limpio». «Nunca se trató de venganza», dijo Enrique. «Se trataba de protegerme a mí mismo». Hombre inteligente. Terminaron las camas de jardín cuando el sol se ponía, luego se sentaron en los escalones de la entrada, bebiendo cerveza y viendo el vecindario cobrar vida con la actividad vespertina. Niños jugando en los patios, parejas paseando perros, vida normal. «¿Crees que volverás a salir con alguien?», preguntó Tomás. «Eventualmente. Ahora no. Me parece justo. Cuando estés listo, la hermana de Juana está soltera. Trabaja en la biblioteca. Realmente linda. Podría». Tomás. «Demasiado pronto». «Demasiado pronto». Tomás sonrió. Solo decía. Después de que se fue, Enrique se quedó en el pórtico mientras caía la oscuridad. La casa detrás de él estaba tranquila, pero ya no se sentía vacía. Se sentía suya de nuevo.
su espacio, sus reglas, su vida. Había construido algo aquí, y lo protegió cuando fue amenazado. Eso era suficiente. A principios de abril, Enrique se encontró con la madre de Lorena en el supermercado. Patricia siempre había sido educada con él, pero distante. De la forma en que las madres son con los yernos sobre los que no están seguras. Se veía mayor ahora, cansada alrededor de los ojos. Enrique, dijo ella, deteniendo su carrito junto al de él en la sección de frutas y verduras. ¿Patricia? Una pausa incómoda entonces. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted? Ella asintió, sin encontrar del todo sus ojos. Sobrellevándolo. Lorena se mudó de vuelta con nosotros. Ya sabes, después del divorcio. Enrique no lo sabía, pero no estaba sorprendido. El departamento probablemente había sido demasiado caro solo con sus ingresos de medio tiempo. La está pasando mal, continuó Patricia en voz baja. Perdió su trabajo en el hospital. No puede encontrar trabajo en el pueblo. La gente recuerda lo que pasó. Está pensando en mudarse a Monterrey. Empezar de nuevo en algún lugar donde la gente no la conozca. Enrique no dijo nada. No te estoy pidiendo que la perdones, dijo Patricia rápidamente. Sé que lo que hizo estuvo mal. Se lo dije. Pero es mi hija, y duele verla sufrir. Ella tomó sus decisiones, dijo Enrique. No cruel, pero firme. Lo sé. Patricia lo miró finalmente, y él vio arrepentimiento genuino en sus ojos. Fuiste bueno con ella. Mejor de lo que merecía, probablemente. Lamento cómo terminaron las cosas. Yo también. Se separaron y Enrique terminó sus compras solo. El sufrimiento de Lorena no era su responsabilidad. Sus consecuencias no eran suyas para arreglar. Aprendió esa lección viendo a su madre. La aprendió de la manera difícil a través de años de verla sacrificarse tratando de sostener los fracasos de su padre. Algunas personas tenían que tocar fondo antes de aprender. Y algunas personas nunca aprendían en absoluto. De cualquier manera, ya no era problema de Enrique. El verano llegó con calor y humedad, volviendo las calles de San Nicolás pegajosas y lentas. El jardín de Enrique floreció. Los tomates maduraron en la planta. Los chiles crecieron gordos y brillantes. Las calabacitas amenazaban con apoderarse de toda la cama. Regaló el exceso a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Comenzó a experimentar con recetas. Salsa para pasta desde cero, vegetales asados, salsa picante. La casa se sentía vivida de nuevo. Diferente de antes, pero viva. Había vuelto a pintar la recámara, cambiado los muebles de lugar, comprado sábanas nuevas que no le recordaban a nadie. Pequeños cambios que sumaban a una nueva normalidad. A finales de julio, Lorena lo intentó una última vez. Un correo de voz en su teléfono de un número que no reconoció. Enrique, soy yo. Su voz era pequeña, vacilante. Sé que no se supone que llame. Sé que no quieres saber de mí, pero me voy la próxima semana. Me mudo a Monterrey. Y yo solo. Necesitaba decirte algo antes de irme. Una pausa. Podía escuchar su respiración, preparándose para lo que sea que quisiera decir. Extraño nuestra vida, dijo ella. Finalmente. Te extraño a ti. Extraño a la persona que era cuando estábamos juntos. La mejor versión de mí misma en la que solo me convertí porque tú me amabas. Tiré todo a la basura. Y lo sé. Vivo con eso todos los días. Otra pausa. Más larga esta vez. No espero que respondas. No espero nada. Solo necesitaba que supieras que fuiste lo mejor que me pasó. Y lamento no haberme dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. El correo de voz terminó. Enrique lo escuchó una vez, de pie en su cocina con un tomate del jardín en su mano. Luego lo borró. El arrepentimiento era pesado, había aprendido. Más pesado cuando tenías que cargarlo solo sin nadie con quien compartir el peso.
Pero esa no era su carga. Lorena había tomado sus decisiones. Ahora estaba viviendo con ellas, aprendiendo que se sentía perder algo irreemplazable. Entendiendo finalmente que algunos errores no podían arreglarse con disculpas y lágrimas. Enrique dejó el tomate en la barra y volvió a su noche. Cena que hacer, un libro que leer, una carrera planeada para mañana por la mañana.